Bienvenido a Clic y Contexto. Bienvenidos a Clic y Contexto. Hoy vamos a hablar de una de esas historias que todo el mundo cree conocer, la destrucción de la Gran Biblioteca de Alejandría. Sí, la leyenda es casi de película, ¿no? Un incendio gigantesco, un acto de barbarie que borró todo el conocimiento del mundo antiguo y nos mandó derechito a una era de oscuridad. Pero la cosa es que esa historia, tan repetida, podría no ser cierta. Justo a eso vamos. ¿Qué tal si les decimos que ese gran evento apocalíptico nunca sucedió como nos lo contaron? Exacto. Hoy vamos a ser de detectives históricos para descubrir qué pasó en realidad con el centro de conocimiento más importante de la antigüedad. Vamos a separar el mito de la realidad. Ok, para empezar hay que viajar en el tiempo. Vámonos al siglo III a.C. Alejandro Magno acaba de morir y uno de sus generales, Ptolomeo I, se queda con Egipto. Y este señor tenía una idea muy ambiciosa. Quería que Alejandría fuera literal la capital intelectual del mundo entero. Y para lograrlo, se le ocurrió algo que cambió la historia. Y aquí está el primer punto clave. La biblioteca no era nomás un edificio lleno de libros. Para nada. Era parte de algo mucho más grande. El Museo o Templo de las Musas. Piénsenlo como una especie de universidad de superlujo de la época. Tenía laboratorios, jardines botánicos, salas de disección, hasta observatorios astronómicos. Era un lugar donde los mejores cerebros del mundo no solo iban a leer, sino a crear conocimiento nuevo. Y todo pagado por el Estado. Y la cantidad de conocimiento que juntaron era una locura. Se calcula que llegaron a tener hasta 700,000 rollos de papiro. ¡700,000! ¿Y sabes cómo los conseguían? Tenían una ley increíble. Cualquier barco que llegara al puerto de Alejandría tenía que entregar los libros que trajera. La biblioteca los copiaba, se quedaba con el original y le devolvía la copia al dueño. ¿Qué tal? Imagínate eso hoy. Muy bien, ahora sí, entremos al misterio. Si esa maravilla desapareció, pues alguien tiene que ser el culpable, ¿no? La historia nos ha dado básicamente 3 sospechosos principales. Vamos a poner a cada uno en el banquillo de los acusados y a ver qué dice la evidencia. Y el primer acusado es ni más ni menos que Julio César, el famosísimo general romano. El chisme histórico dice que, en medio de una guerra, él mismo provocó un incendio que accidentalmente se pasó a la biblioteca y la quemó por completo. Un desastre total. Pero, a ver, cuando revisamos las fuentes de la época, la historia cambia. Sí hubo un incendio que empezó César en el puerto, pero lo que parece que se quemó fue un almacén de rollos que estaba ahí cerca, no el museo, no la biblioteca principal. Exacto. Y la prueba más grande es que historiadores como Estrabón, que visitaron Alejandría décadas después del incendio, escriben sobre la biblioteca como si nada, como una institución que seguía funcionando perfectamente. Entonces, ¿hubo un incendio? Sí. ¿Se quemó algo? Seguramente. ¿Fue el fin de la biblioteca? Para nada. Ok, sospechoso número 2. Aquí la culpa se le echa a los cristianos. La historia dice que una turba de fanáticos, queriendo destruir todo lo pagano, arrasó con la biblioteca. Y el evento que siempre se menciona es la destrucción de un templo llamado el Serapeum, en el año 391. Y otra vez, los detalles son súper importantes. La turba sí destruyó el Serapeum, que era un templo impresionante. Pero este templo tenía una biblioteca hija, una sucursal por así decirlo. No era la gran biblioteca original. Es más, muchos historiadores de la época que escriben sobre esa destrucción ya hablaban de esa biblioteca secundaria como si fuera cosa del pasado, como si para ese entonces ya estuviera vacía. Y el famoso y trágico asesinato de la filósofa Hipatia, que a veces se conecta con esto, pasó mucho después, cuando la gran biblioteca ya llevaba generaciones desaparecida. Y con esto llegamos al tercer sospechoso, que es quizás el mito más famoso y más dañino de todos. La historia de que cuando los árabes conquistaron Alejandría, su líder, el califa Omar, dio una orden terrible y definitiva sobre la biblioteca. Uf, la frase es brutal, ¿no? Si estos libros dicen lo mismo que el Corán, no hacen falta. Y si dicen algo diferente, son peligrosos, así que quémenlos. La leyenda incluso añade que los rollos se usaron para calentar los baños públicos de la ciudad durante 6 meses. Es una imagen súper potente. Pero hay un pequeño problema. Que es completamente falsa. Es un invento. Los historiadores han rastreado esta historia y resulta que la primera vez que alguien la escribió fue casi 600 años después de que pasara. O sea, muy probablemente fue propaganda que se inventó durante la época de las cruzadas para hacer quedar mal a los musulmanes. Para el año 640, la gran biblioteca ya no existía desde hacía siglos. Es más, irónicamente, los primeros califatos islámicos fueron grandes protectores del conocimiento griego. A ver, entonces, si no fue César, ni los cristianos, ni el califa Omar,
¿quién mató a la Biblioteca de Alejandría? Pues la respuesta es mucho menos dramática, pero mucho más interesante. La biblioteca no fue asesinada en un solo acto, murió lentamente. Fue una muerte por 1000 cortes. Esta línea del tiempo nos cuenta la verdadera historia. Todo empieza mucho antes, en el 145 a.C., con un rey que corre a todos los intelectuales de la ciudad, una fuga de cerebros masiva. Luego llegan los romanos y claro, le cortan el presupuesto. El dinero que mantenía todo el museo funcionando se acaba. A eso súmale varias guerras civiles que destruyeron partes de la ciudad y hasta un tsunami terrible en el 365 que devastó Alejandría. Fue una cosa tras otra. Y aquí está el verdadero asesino, uno silencioso. Los rollos de papiro son súper frágiles. Con el tiempo se deshacen, se convierten en polvo. Para conservarlos necesitas estarlos copiando una y otra vez, y eso cuesta muchísimo dinero. Entonces, si no tienes presupuesto, no tienes a los eruditos que se preocupen por los textos, y no tienes un gobierno al que le interese, los rollos simplemente se pudren. El verdadero culpable fue la indiferencia, la negligencia. Y esto nos lleva a una pregunta súper importante. Si no hubo un gran incendio que lo destruyó todo de un jalón, ¿qué fue lo que perdimos en realidad? Porque la tragedia es real, solo que tenemos que entenderla de otra forma. Primero, perdimos el catálogo, los famosos pinaques. O sea, perdimos el conocimiento de qué había ahí dentro. Ni siquiera sabemos bien qué libros tenían. Segundo, se perdieron obras únicas, sobre todo de ciencia, que se crearon ahí mismo. Y tercero, y para mí lo más importante, se perdió la institución. Se perdió esa comunidad de genios trabajando juntos, financiada por el Estado. Esa idea fue la que desapareció. Esa es la verdadera pérdida. Y es que contrario a lo que se piensa, el conocimiento del mundo antiguo no estaba todo guardado en un solo lugar. ¡Claro que no! Había otras bibliotecas gigantes en Pérgamo, en Roma, en Antioquía. Si un libro era importante, había copias por todos lados. Mucho de lo que nos llegó de los griegos sobrevivió por otras vías, no necesariamente por Alejandría. Entonces, ¿por qué nos sigue importando tanto esta historia? Porque la lección que nos deja la Biblioteca de Alejandría no es tanto sobre el pasado, sino sobre nuestro presente y nuestro futuro. El hecho de que en 1996 se haya inaugurado una nueva y espectacular biblioteca en Alejandría nos dice algo muy poderoso. Nos dice que la idea, el espíritu de ese lugar nunca murió. El sueño de juntar todo el conocimiento en un solo sitio para que la gente investigue y cree sigue más vivo que nunca. Y creo que esa es la conclusión. El conocimiento no es una cosa que guardas en un edificio, y ya, es algo vivo. Un ecosistema que necesita que lo cuiden, que le inviertan dinero y sobre todo que haya una comunidad que lo valore. Exacto. No necesitas un villano de película para destruir el conocimiento. Basta con que dejes de ponerle atención. Al final, la historia de Alejandría es como un espejo. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué centros de conocimiento, qué archivos, qué universidades estamos dejando morir hoy por falta de interés o de presupuesto? El verdadero misterio no es qué le pasó a la biblioteca, sino si vamos a aprender la lección a tiempo. Hasta la próxima. Sigue la conversación en Twitter, Instagram, Facebook y Spotify. @Click y Contexto. Deja tus comentarios y suscríbete. Nos ayuda mucho con el algoritmo a llegar a más personas. Llegamos al final de este episodio. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Si les gustó lo que escucharon, no olviden suscribirse a nuestro podcast en su plataforma favorita para no perderse ningún episodio nuevo.